Hola Capricornio, bienvenido a Lelía Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer tu horóscopo semanal y te invito a suscribirte y activar la campanita en este momento. Vamos a ver dinero, trabajo, amor, tu energía y al finalizar la limpieza, que es necesaria cada día, solo dejar correr el video hasta el final. Te invitamos a suscribirte ahí abajo a la derecha para que siempre estés recibiendo nuestros mensajes, ¿ok? Bueno, hoy el arcángel Ariel te dice lo siguiente: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás allí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Bueno, mira que te están diciendo que si en el trabajo en el que te encuentras en este momento lo estás desarrollando de verdad porque te gusta o lo estás haciendo de repente como porque no hay más. Sí, por sentimientos de carencia. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios: soy abundante. Porque cuando tú comienzas a hacer día a día estos decretos y estas afirmaciones, comienzas a dejarte actuar desde la necesidad y comienzas a actuar desde la seguridad de que eres próspero. Entonces recuerda decretarlo: soy abundante, ¿ok? Bueno, la lectura es general. Recuerda tomar únicamente lo que resuene contigo. Si algo no va, solo déjalo pasar. Y en nuestro primer comentario y descripción está el contacto. Veo que algunos de ustedes en estos próximos días podrían estarse enfrentando a una situación algo conflictiva. Esto puede ser tanto en el tema sentimental, pero también puede ser un conflicto que se dé como en el lugar de trabajo, en la empresa, en el negocio, con algún cliente. No te conviene como sacar como esa actitud a veces de liderazgo hostil que podrías tener, sino más bien actuar desde la tranquilidad. Te dicen lleva paz y sabiduría. Entonces mira que es un mensaje muy claro para que no caigas en provocaciones en los próximos días, ¿ok? Tenlo súper presente. Recuerda suscribirte ahí abajo a la derecha. Veamos qué más te quieren decir. Tenemos como números de la suerte el 41, el número 21 y el número 59. Son números bien importantes que puedes utilizar para juegos de azar o puedes utilizar, por ejemplo, para códigos angelicales, ¿ok? Bueno, la carta del 6 de espadas me habla acerca de un viaje que probablemente algunos de ustedes tengan como en mente. Veo asuntos relacionados con visados, con viajes, con mudanzas. Puede ser un viaje corto, un viaje largo, pero es movimiento, ¿sí? También puede hablar de una reubicación laboral. Y pues definitivamente siento que es algo que va a permitirte hacer un cierre de situaciones en el pasado, ¿sí? Entonces esto es súper favorable para ti. No mires hacia atrás, te dicen no mires hacia atrás, enfócate en lo que viene hacia adelante para ti. La carta de la emperatriz es una carta que me dice que te sientas totalmente seguro o segura de la decisión o determinación que estás tomando. Si de pronto estabas pidiendo como una especie de señal sobre si te convenía o no, o te conviene o no una mudanza, créeme que tus guías espirituales en este momento te están diciendo sí. Algunos de ustedes tienen como temas afectivos o temas familiares que es como que les ponen a dudar si hacer este cambio o no. Créeme que
a la larga será algo más productivo para todos. Y tienes que tener mucha determinación, mucha seguridad, ¿sí? Que es lo que nos representa la carta As de Espadas. Nada de estar mirando hacia atrás, nada de dudar, avanzar siempre hacia adelante, considerando que tienes todas las capacidades para poder afrontar lo que sea que el camino te quiera poner por delante, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir tus guías respecto a temas sentimentales. Recuerda que esta parte de la lectura es general. Si tú ya quieres algo donde separemos solteros y conexiones, está el especial amor. Bueno, mira que siento que algunos de ustedes necesitan un espacio para ustedes personal, ¿sí? No sé por qué les esté el oráculo de repente hablando de esta manera, pero sí necesitan un tiempo a solas con ustedes, como su espacio. De pronto están muy como en función de la otra persona o muy en función del resto de la gente, y tus guías espirituales te están diciendo en este momento que necesitas un tiempo para ti mismo, para ti misma, ¿sí? Veo que algunos de ustedes están dudando si de verdad en algún punto de la vida van a tener esa relación soñada. La carta del trono te dice tu potencial es infinito, o sea, tú puedes tener tanto como tú desees en la vida, tanto en el plano sentimental, emocional o espiritual, pero eso depende de qué tanta confianza y qué tanta higiene mental tengas día a día. Si no sabes qué es higiene mental, pues o dieta mental, es controlar todos estos pensamientos negativos, hacer como una observancia de lo que pensamos día a día, ¿ok? Entonces es bien importante. En el tema sentimental te siento como un poco pesimista, y esto también se relaciona con el tipo de personas que hay alrededor tuyo, ¿no? De repente si es gente que se la pasa diciendo que el amor es lo peor, que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, pues fíjate que tú vas a terminar también pensando lo mismo, ¿sí? Entonces analiza con qué tipo de personas es que pues te estás relacionando, ¿sí? La carta del juicio, mira que nuevamente vuelve y nos habla acerca de esto, nos habla acerca de tomar distancia del tipo de personas a las cuales les estás permitiendo aconsejarte. Veo que a veces sí, o puede ser que esto sea un espejo y de pronto tu pareja o tu persona especial pues tiene gente como a su alrededor que le calienta la oreja y le dice cosas que no son, y en lugar de ser una ayuda en medio del conflicto, son como este tipo de gente que le echa más leña a la candela. Entonces durante los próximos días hay que tener mucha observancia con eso, tener presente que la gente de verdad del medio sí influye muchísimo. Y el 3 de Pentáculos me dice que a alguno de la pareja o a ti podrían estarte haciendo como una propuesta que casi no te conviene. Entonces a tener mucho cuidado con esto. Por acá comenzó a llover súper fuerte y pues eso les comento. Bueno, vamos a ver ¿qué más nos quieren decir respecto al tema sentimental? Mira, hay una persona que por su orgullo te ha perdido. Esa persona te está pensando mucho. Es una persona que siempre está acostumbrada a ganar, y pues contigo le tocó aprender a perder. Bueno, vamos a ver. La carta de Isis, la carta de manifestación mágica, nos dice: tus sueños, visiones y metas se están convirtiendo en realidad. Mantente enfocado. Mira que es una carta bien importante en este contexto, porque te está diciendo que de verdad que la situación las cosas pueden mejorar si tú aprendes a manifestar y haces higiene y dieta mental, ¿ok? Entonces bien importante que tú controles muchísimo todos tus pensamientos, ¿ok? Bueno, signos importantes en estos días: Virgo, Escorpio, Libra, Acuario y Géminis, ¿ok? Y
Veamos qué letras podría tener. Esta persona en su nombre puede tener una F, una E, una W o una M o una A. Esta letra puede estar al comienzo, al inicio o al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Recuerda complementar tu lectura escuchando tu signo ascendente y si no le conoces te aconsejo escuchar Tauro. Bendecido y maravilloso Julio para la persona que está escuchando este audio y que se va a quedar hasta el final del video. Bendigo su vida, su trabajo, cada una de las horas que vaya a vivir en este mes. Bendigo su despertar para que siempre sea lleno de energía, de salud, de claridad mental para definir las cosas que tiene que hacer durante el día. Además, desde ese momento y hasta su nuevo anochecer, decreto una bendición de protección especial para él o para ella y para su familia. También en este momento, invoco a todos los ancestros y a todos nuestros guías espirituales para que en su trabajo, en sus estudios, en cada decisión financiera, en cada decisión de su relación que vaya a tomar el día de hoy, en este mes de julio 2022, esta persona vaya siempre con excelencia hacia el éxito. También decreto en este momento que toda petición que esta persona haga durante este audio comienza a materializarse. Cada sueño de tener una pareja feliz, de tener un trabajo estable, de tener un hogar saludable, de restauración, cada uno de los sueños que esta persona ponga en oración mientras estamos haciendo esta meditación se hará realidad. Además, queremos bendecir cada una de las células de esta persona, decretando sanidad, decretando restauración, decretando que ninguna enfermedad podrá acabar con su salud y con su integridad, ni con la de esta persona ni con la de su familia. Declaramos que julio es un mes de abundancia. Declaramos que julio 2022 es un mes de prosperidad. Declaramos que en este mes los hogares se restauran, las parejas se reconcilian, que nuestro tercer ojo también cada momento está siendo más y más abierto para darnos claridad. También decretamos que ningún arma, palabra, pensamiento o maldición en contra de nosotros será efectivo. Declaramos que todo lo que nos envíen rebotará y se transmutará en energía bonita, en energía de bendición hacia aquellos que nos desean mal. ¿Sí? Decretamos también perdón en nuestros corazones, decretamos que el rencor no tiene cabida, sino solamente la misericordia y todos los sentimientos de alta vibración. En este momento, yo decreto que la vida de, di tu nombre completo, está totalmente resguardada por sus guías espirituales. Arcángel Miguel, te encomiendo muchísimo la vida de esta persona. Arcángel Metatrón, coloca en orden cada área de su vida. Y a todos los espíritus buenos, a los espíritus de luz, les pido que lo acompañen o la acompañen en este momento. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Universo. Decreto que hecho está. Comparte este video para apoyar nuestro refugio animal. Suscríbete y déjanos un like.